Let's go, girls. Viviana pastorea junto a su esposo la Iglesia Bautista del centro de la ciudad de Santiago del Estero. Juntos desarrollan un fuerte trabajo enfocado en la restauración de matrimonios y familias. Es presidenta de la Fundación Piedras Vivas, dedicada al trabajo social, especialmente a la recuperación de personas con adicciones, apoyo a mujeres que sufren violencia y acompañamiento de mujeres con embarazos de riesgo. Recibamos con un fuerte aplauso a la pastora Viviana Sayek. Hola a todas, qué lindo estar aquí. Se respira un aire de poder y de influencia en este lugar. ¡Wow! ¡Qué mujeres poderosas hay aquí en Rosario! ¡Qué hermoso lo que se siente! Estoy feliz de estar aquí, de poder compartir la palabra y también el testimonio de vida que tenemos y poder pasar una jornada maravillosa donde nos vamos a influenciar mutuamente y vamos a salir absolutamente empoderadas de este lugar. Traigo los saludos de Santiago del Estero, la Tierra del Sol. Mi esposo les manda saludos. Estoy casada con Antonio hace 3 décadas. Tenemos 6 hijos y un nietito que creo que apareció ahí en el video, que me tiene loca de amor, ese nietito. Bueno, tenemos el Colegio Santiago Canclini, yo soy la representante legal, tenemos 700 alumnos en este momento, los 3 niveles. Tenemos la Fundación Piedras Vivas, que estoy presidiendo la fundación, donde tenemos un servicio de rehabilitación de adicciones, trabajamos a través de SOS Mujer con violencia de género, asistiendo a las víctimas y al victimario. Tenemos también la red del 0800, acaba de nacer hace poco Tadeo, nuestro primer niño rescatado a través de la red. Tenemos también un comedor para chicos en situación de calle, donde todos los días estamos dando 170 niños almuerzo y desayuno todos los días. Trabajamos en los penales, trabajamos en los hospitales, tenemos un trabajo social muy fuerte, es a lo que Dios nos levantó ahí en la capital de Santiago, y bueno, ese trabajo se está extendiendo a toda la provincia. Amo mi provincia, me duele mi provincia y trabajo todos los días para que mi provincia esté un poco mejor, para que el reino de los cielos se instale definitivamente en mi Santiago. Así que aquí estoy y quería compartir una palabra. El mensaje se llama Las mujeres en Dios, una puerta de bendición. Miren, hoy quiero hablar sobre eso, sobre la esencia de la mujer en Dios, que es ser una puerta de bendición para nuestra familia. Nosotros heredamos de nuestros antepasados maldiciones que van pasando de una generación a otra y las llamamos maldiciones generacionales. Podemos ver que en una familia la abuela muere de cáncer, la hija, la nieta con distintos cánceres, pero cáncer al fin. Podemos ver el tema de las adicciones, el abuelo adicto al alcohol, el hijo adicto al juego, el nieto adicto a las drogas. Son maldiciones generacionales que se van pasando de una generación a otra. Ahora, la pregunta que nos hacemos en esta mañana es, ¿podemos cambiar nuestra herencia? ¿Podemos cambiar nuestro linaje? La línea que nos une con nuestros antepasados y que seguirá a través de nosotros. Esa es la gran pregunta de esta mañana. Y en un sentido espiritual, que es lo que vengo a hablar, sí se puede. Y hay una realidad poderosa en torno al espíritu, porque el espíritu sujeta todas las cosas a sí mismo. El Espíritu del Señor en nosotros nos da la autoridad y el derecho para someter y transformar
todas las áreas de nuestra vida. Jeremías 2 cuenta cuando el profeta tuvo que transmitir por primera vez un mensaje del Señor para el pueblo. Y Dios presenta su queja ante la nueva generación. Y dice así, Jeremías 2:5, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes dijeron, ¿dónde está Jehová? Por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. ¡Wow! Qué tremenda esta porción de la palabra. Me llama la atención cuando dice, y me estremece, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. ¡Qué declaración! La contaminación de una herencia espiritual. En el versículo 31 continúa dirigiéndose a esa generación de hijos e hijas diciendo, pero ustedes los de esta generación presten atención a la palabra del Señor. Mujeres, presten atención a la palabra del Señor en esta mañana. Miren, estos pasajes nos exhortan a purificar nuestra herencia espiritual. Y esa es la esencia de nosotros, las mujeres en Dios, purificar nuestra herencia espiritual. Di conmigo, hay un manto nuevo. Claro que hay un manto nuevo. Muchos de nosotros sentimos que heredamos un manto contaminado, una herencia espiritual manchada o estropeada por el fracaso, por las maldiciones generacionales y el pecado. Pero el Señor hoy está hablando a nuestra generación, así como lo hizo con aquella generación en el libro de Jeremías. Y está trazando un plano para que la historia pueda cambiar, para que las cosas puras y santas del Espíritu que fueron contaminadas por una generación puedan ser restauradas hoy por nuestra generación. Me pregunto qué hubiese sucedido si Eliseo no hubiese tomado el manto de Elías. Algo habría quedado a la espera. Una herencia espiritual con una doble porción reservada para el que estuviera dispuesto. Sin embargo, Eliseo procedió voluntariamente en relación con su futuro. En realidad, según cuenta la Escritura, no era más que el siervo del profeta, una persona que observó la vivencia de otro y gracias a esto sintió ansias de vivir algo más. Conforme a su herencia natural, tendría que haber estado arando en el campo con su familia, pero eligió tomar el manto nuevo. Eligió creer que existía algo mejor que su trasfondo. Eligió cambiar el rumbo de su linaje. Miren, cada una de nosotras tenemos una decisión que tomar. Permitimos que la injusticia y el fracaso de nuestros padres establezcan los límites de nuestra existencia, o bien buscamos algo mayor que nuestro trasfondo. Dios quiere que elijamos tomar el manto como lo hizo Eliseo. Tomemos el manto de algo mayor. Usemos nuestras fuerzas para golpear las aguas que representan las imposibilidades de nuestra vida y clamemos para que el Dios de nuestros padres se nos dé a conocer tanto a nosotros como a la generación de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos.
que nos restaure del quebrantamiento y rompa el ciclo del pecado. Hay que romper el ciclo del pecado. Que dejemos como herencia algo mayor que lo que recibimos. Eso es ser una mujer de influencia. Deja algo mayor que lo que recibiste. Deseo profundamente que el temor a permanecer igual de cada una de nosotras sea mayor que el temor al cambio. Porque todos tenemos temor al cambio, pero más temor tienes que tener de quedarte como estás. Porque hay mucho más, mujeres. Hay mucho más para tu vida, hay mucho más para tu casa, hay mucho más para tu familia, hay mucho más. Dale un aplauso a Él, porque Él tiene mucho más para vos. Mucho más para vos. En Juan 8:32 dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y aquí se nos indica lo fundamental del conocimiento. Me canso de ver mentiras cuando ministro mujeres. Y bueno, pastora, soy así. Ese es mi carácter. ¿Sabe? Mi mamá era así. Mi abuela era así. Es algo familiar. Eso es una mentira diabólica. Tú estás para cambiar. Tú estás para transformar. Tú estás para cortar toda herencia maldita. Tú eres una mujer de influencia. Si no, no estarías aquí. Miren, una maldición generacional es simplemente un pecado cometido en algún punto del linaje familiar. En algún punto del linaje se cometió un pecado. El pecado es un acto de desobediencia, un acto que desagrada al Señor. Y el pecado es más que una simple acción realizada por la persona, porque hay un motivador detrás, que es Satanás. Y es verdad que tienta, es verdad que prepara el terreno para el fracaso o destrucción de la persona. Su meta es desbaratar los propósitos de Dios para cada generación. Y sabes que el enemigo constantemente está buscando acceso a alguna generación para meterse y destruir. Siempre está al acecho, buscando a ver a dónde se va a meter, en qué generación de nuestro linaje se va a meter para destruir. A la vez, cuando el enemigo ha tenido libertad para desplazarse a lo largo de las generaciones, gracias a la puerta abierta que dejó el pecado de uno de nuestros antepasados, te comunico que no cede fácilmente el terreno. Como consecuencia, administrar la libertad y establecer el dominio de Dios en lugares o familias en las que hubo tal opresión en el pasado conlleva una batalla espiritual importante, muy importante. Mire, cuando alguien entabla una relación con Dios, la sangre de Jesús destruye la autoridad del pecado en la vida de esa persona. Pero como el pecado fue más que una simple acción, el enemigo había desarrollado un plan para destruir la vida de la persona. Dicho de otro modo, el enemigo tenía plan a largo plazo para dominar su vida. Incluso después que el pecado es perdonado, el enemigo sigue acosando, amenazando e intentando reclamar ese territorio. Después de todo, él se había manejado con derechos legales durante años. Tenía derechos legales para dominar ese lugar. Ahora, si la persona no comprende o no tiene el conocimiento de sus derechos para salir de ese ámbito de amenaza y la intimidación del enemigo en ciertas áreas de su vida o carácter, seguirá viviendo como esclavo. Por eso el conocimiento es fundamental. La autoridad prevalece sobre el poder. El enemigo tiene cierto poder, pero Dios nos dio autoridad que prevalece siempre sobre el poder. Tenemos que recordar también
al enemigo que nosotros no somos culpables por los pecados de nuestros padres. Dios no nos hace responsables de sus pecados. Sin embargo, sí se nos encomienda trazar una línea en la arena entre las generaciones, declarando: hasta aquí llegaste, Satanás, ni un milímetro más. Hasta aquí llegaste. Hoy es el día. Hasta aquí llegaste. Hoy es el día de la liberación. Hoy es el día de volver al plan original. Hoy es el día de purificar tu linaje. La pregunta que te hago es: ¿serás tú la persona que va a cambiar espiritualmente la dirección de tu linaje? ¿Serás tú? Yo anhelo que sí. Levanten las manos las que quieren cambiar. Satanás, aquí hay 1000 mujeres que te están diciendo: hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Dilo en voz alta: hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Yo voy a ser esa mujer, esa puerta de bendición que va a cambiar el linaje. Generación tras generación serán benditas por una actitud tuya de volver al plan original. Es tremendo lo que está viviendo el mundo espiritual en esta mañana. Es tremendo lo que vamos a vivir en todo el día. Vamos a volvernos realmente mujeres influyentes en el mundo espiritual, con conocimiento, con entendimiento, con el poder del Espíritu Santo. Ahora di conmigo: cambio de rumbo. La clave para romper con fortalezas espirituales que pasan de una generación a otra consiste en una transacción espiritual, que es aplicar la sangre del Cordero para tu vida y familia, porque la sangre preciosa y poderosa rompe con toda maldición. Miren, la obediencia de una persona constituye el poder para bendecir hasta 1000 generaciones. Y esa es nuestra esencia, mujeres, en Dios: ser una puerta de bendición para nuestros hogares. Ser mujeres influyentes, pero influyentes en lo verdadero, en lo eterno, en lo importante. En eso tenemos que ser influyentes. Di conmigo: caminar en el espíritu opuesto. En Jueces 6 vemos a una nación que vive por debajo de su potencial y de su llamamiento. Durante 7 años los pueblos que Israel había conquistado en el pasado los saquearon vez tras vez. Todos los años los israelitas sembraban su semilla y trabajaban los campos para la cosecha. Sin embargo, cuando al fin podían cosechar y disfrutar del fruto de su trabajo, ¿qué pasaba? Venían los enemigos y le arruinaban y le robaban todo el fruto de su trabajo. ¿Pero qué fue lo que abrió la puerta al enemigo? La generación del padre de Gedeón dio paso al enemigo al desobedecer al Señor. Después de trabajar en vano durante 7 años, siendo despojados de sus cosechas y a causa de la desobediencia, Israel finalmente empezó a despertarse. Gedeón era hijo de Joás. Todos se volvieron a los ídolos y ¿saben qué? Joás hizo lo mismo. De hecho, edificó un importante altar de Baal en su propiedad. Y Joás era igual que el resto, ya que él y su familia vivían al día a causa de esa puerta que habían abierto a la idolatría. Después de que el profeta fue y llevó la palabra, el ángel del Señor apareció en escena. Mientras Gedeón trillaba escondiéndose de los madianitas, el ángel le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Y Gedeón les respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Miren, cuando uno ve
cómo el desastre afecta a la generación de sus padres, se hace difícil creer que pueda haber un resultado diferente para su propia vida. Cuesta mucho. Gedeón tuvo una queja divina que lo impulsó a reclamar las promesas y los beneficios de Dios. Y Dios usó una queja divina para inspirar a un joven a levantarse y a cambiar el curso de una nación. Dios le habló y le envió a buscar un toro de 7 años del rebaño de su padre para preparar un sacrificio. Luego lo mandó a derribar el altar de Baal que su padre había levantado y talar el mástil de acera junto al altar, usando esa madera para el fuego. Después Dios le ordenó que sacrificara sobre el altar el toro de 7 años. Me encanta esa porción de la historia. Lo que Dios hizo por ese joven que anhelaba cambiar el rumbo de su vida, familia y nación. Dios le pidió que sacrificara algo que representaba los 7 años de cautividad que atravesó Israel. Dios permitió que Gedeón destruyera su marca de nacimiento y la aniquilara sobre el altar. Le dio la posibilidad de visualizar en ese momento lo que estaba pasando en el plano espiritual. ¿Qué estaba ocurriendo? Un joven decidió caminar en el espíritu opuesto. Decidió ir contra la corriente y cerrar la puerta que la generación de su padre abrió al enemigo. ¿Qué significa caminar en el espíritu opuesto? Caminar en el espíritu opuesto es como entrar en la avenida 9 de Julio en Buenos Aires a contramano. ¿Qué pasaría? Los autos empiezan a ir para cualquier lado porque interrumpimos el fluir del tránsito, ¿verdad? Dificulta con eficacia los logros que alcanzó a través de las generaciones cuando yo decido caminar en un espíritu opuesto. Cuando tú te decidas a dar media vuelta y caminar en sentido contrario e ir contra la corriente, se genera una interrupción santa en el mundo espiritual. Caminar en el espíritu opuesto implica dar pasos deliberados que como resultado restablecen el orden divino en tu vida y en tu casa. ¿Qué es el orden divino? El orden divino tiene lugar cuando tus actitudes y las acciones de tu vida están alineadas con la persona de Jesús y la palabra de Dios. Implica rendir todas las áreas de nuestra vida a Cristo. Por ejemplo, si nunca fuiste generoso o nunca honraste a Dios con tus diezmos y ofrendas, caminar en el espíritu opuesto significa tomar la decisión de empezar a honrar a Dios con nuestros diezmos y de ser la persona más generosa del mundo. ¿Sabes qué? Al hacerlo estás rompiendo con la influencia del enemigo sobre tu vida y estás convirtiéndote en una puerta de bendición para tu casa. Pero tienes que caminar en sentido contrario. Tienes que caminar en el espíritu opuesto. Si luchas con el resentimiento, con un espíritu ofendido que te llevó a ofrecer resistencia a otras personas en lugar de acompañarlas y cooperar con ellas, caminar en el espíritu opuesto implica tomar el compromiso de caminar junto a ellas y ofrecer apoyo. El enemigo pierde el dominio cuando dejamos de cooperar con él y empezamos a cooperar con Dios. ¿Cuántas veces cooperamos más con el diablo que con Dios? Jesús caminó en el espíritu contrario, interrumpió la trayectoria del pecado en el mundo. El pecado se introdujo en la humanidad con Adán y Eva en el huerto del Edén, y Jesús interrumpió el fluir del enemigo en la cruz del Calvario. Le dijo a Satanás: hasta aquí llegaste, yo me convierto en la puerta de bendición más grande que hubo y habrá en la historia de la humanidad.
Dale un fuerte aplauso al que es la gran puerta de bendición para toda la humanidad. Y nos llama a nosotras mujeres a ser esas puertas de bendición para nuestra casa, para nuestra nación. Ya termino. Sé el eje central del cambio. No hay persona más influyente en el mundo que las mujeres. Si estás aquí, es porque ya lo sos y quieres perfeccionarte. Sé el eje central del cambio. Pide al Espíritu Santo que te ayude a identificar las áreas en las que el enemigo pudo influenciarte a través de otros. Luego toma el camino que va en dirección contraria. Interrumpe el fluir del diablo. Interrúmpelo. No te quedes paralizada. Acciona. Interrumpa el fluir del diablo. Estorba su tránsito, maldito. Cambia la dirección de tu vida y la de tu familia. Cambia el curso de tu generación. La victoria colectiva siempre comienza en la casa de un individuo. ¿De qué manera vas a caminar en el espíritu opuesto hoy? ¿De qué manera te vas a convertir tú en la puerta de bendición para tu hogar? Quiero compartirles brevemente mi testimonio, pero voy a tomar agua antes. Saben, me casé muy chica, a los 18 años. Mi esposo me lleva casi 10 años. Venimos de familias católicas, donde abundó lo material, pero hubo miseria espiritual. Nos casamos, estuvimos casados 4 años, tuvimos una hija, Martina, y nos divorciamos. Después que me casé, entendí la adicción que tenía mi esposo. Era adicto a la cocaína, a la marihuana, al alcohol, al tabaco, al juego. Era completito el hombre. Yo me divorcié, me recibí en la facultad y dije, me recibo, me voy a vivir a Buenos Aires con mi hijita. No quería saber nada, era un infierno vivir al lado de él. Me amenazaba que me iba a matar a mí, que se iba a matar él. Era un caos, era un infierno. Cuando estaba casada desaparecía 3, 4 días, yo no sabía si estaba vivo, si estaba muerto. Sonaba el teléfono y mi corazón temblaba. Decía, me van a avisar que está muerto. Logré salir de ese infierno, me fui con mi hijita a Buenos Aires y buscaba desesperadamente de Dios. Me acuerdo que me iba a las ferias del libro, me compraba Biblias, llegaba a mi casa, a mí me gusta mucho leer y leía, no entendía nada. Y me daba un enojo porque decía, ¿cómo no voy a entender? Y no lo entendía. Y andaba buscando hasta que un bendito día difícil, de esos días difíciles, me entero, mi esposo es abogado, era fiscal de crimen en Santiago, su familia muy metida en la política, y me entero que lo detienen. Fue una causa política, una cama que hicieron, y lo detienen. Yo estaba en Buenos Aires con mi hijita de 5 años, y sucede una cuestión en mi familia, en mis padres, que me obliga a volver a Santiago del Estero. Yo había jurado nunca más volver. Tuve que volver de la peor de las maneras. Eran titulares en los diarios, canales de televisión, fiscal de crimen detenido por drogas. Yo entré en depresión. Mi hija de 5 años entró en depresión. Un día quise matarme,
Y me acuerdo que eran las 3 de la mañana y la miré y pensé, dije, ¿qué va a hacer de ella con el padre que tiene? Y me dio fuerzas para seguir. Y empecé a buscar de Dios y Dios me mandó 2 ángeles que me predicaron, me hicieron aceptar a Cristo y empezaron a discipularme. Y me dijeron, yo el primero que les dije, soy católica, enséñame la Biblia y nada más. ¿Cómo se habrá reído mi Señor? Él tiene buen humor. Acepté a Cristo y automáticamente, no me gusta hablarlo tan en público, es algo de mi intimidad con el Señor. Espero que lo tomen bien, porque sé que hay mucha gente que a veces dice Dios me habló y no le habló. Yo tengo temor de Él. Dios me habló en cuanto lo acepté en mi corazón. Y me empezó a hablar que Él iba a hacer algo nuevo y que tenía que volver con mi esposo. Yo estaba divorciada, con papeles, había pasado 4 años, 4 o 5 años. Era tal el enamoramiento que tenía y que tengo con mi Señor, que cuando uno está enamorada, nosotras las mujeres hacemos todo lo que nos pidan, ¿no? Y fue una lucha mía porque dije, ¿cómo voy a hacer para volver con esta cosa? Porque no llegaba a ser ni hombre. Había salido de estar preso y fue la peor etapa de su vida. Se drogaba peor que antes. Y durante 2 meses, desde que acepté a Jesús en mi corazón, agarraba la Biblia y Dios me hablaba. Estaba en oración y Dios me hablaba con voz audible. Literalmente me torturó el Espíritu Santo. Y yo decía, pero no tenía, mujeres, no tenía de dónde sostenerme. Vieron que uno intenta ver con amor, decir, bueno, pero a ver, no tenía de dónde sostenerme. Él estaba en una vida absolutamente oscura, peor, pero en el peor momento de él. No tenía de dónde decir, bueno, me tomo de acá porque capaz que esta área de su vida está bien y podemos afirmar. No había nada, pero nada. Y Dios me dijo, voy a hacer algo nuevo. Tenía tanto miedo de perder esa paz que había logrado con mi Señor, que dije, le hago caso. Y él siempre quería volver, pero yo no quería saber nada. Entonces lo hablo y le digo, Antonio, necesito hablar con vos. ¿Sí? Mira, le digo, estoy leyendo la Biblia, me están enseñando y Dios me está pidiendo de que nosotros tenemos que volver. Y él, que es un pillo, me dijo, ¿y le tenés que hacer caso a Dios? Esa noche, nomás agarró su bolsito, se fue a casa, dormía como que no le debía nada a nadie. Y yo estaba desvelada, pues, Señor, pensaba en mi hija, pensaba en mí, digo, y volver a este infierno que me costó tanto salir. Ya habían pasado 4 años. Era un déjà vu que tenía ahí mirándolo en la cama. Roncando. Yo sentada así en la cama, semi acostada, y empecé a llorar. Y dije, Señor, me invadió el temor. Y dije, Señor, eres tú el que me lo pide. Necesitaba que me confirme. Y esa noche de mayo del año 97, amanecí en mi cama con la mano de él que me sostenía y me decía, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Fue la experiencia más linda. Amanecí y no fue fácil. Fueron 6 meses más o menos, donde él seguía drogándose, seguía desapareciendo.
Y volvía la duda, volvía el temor y volvía el diablo a torturarme. Pero como había tenido ese encuentro con Dios, que es inexplicable, cuando Él te abraza, cuando Él te habla, tenés una convicción. Y Él me renovaba y yo reclamaba las promesas y las palabras que me había dado. Imagínense lo que era mi familia. Mi papá una vuelta me dijo: hija, si vos a mí me quieres matar, volvé con Antonio. Mis amigas me decían: ¿quién es esa gente que te lava la cabeza? ¿Cómo vas a volver con este? De eso no se sale. ¿Cómo les decía que Dios me había hablado? ¿Saben qué? Me mandaban al Borda en Buenos Aires en 2 segundos. Me decía: está loca, ¿cómo que Dios le habló? Entonces no podía decir nada. Era tan solo yo y mi Señor. Y fueron 6 meses que para mí fueron 6.000 años. Hasta que una bendita noche, llegamos de un cumpleaños, un sábado a la noche, y veo que él saca la cocaína, whisky en el living de casa. Y yo me voy llorando a la pieza. Y me acosté llorando. Y el Espíritu Santo empezó a obrar. Dice que él se dio cuenta que nos iba a perder de vuelta a Martina y a mí. Y fue al baño, tiró toda la droga. Y cuando volví al living, cayó. El Espíritu Santo lo tomó. Y él dijo: no doy más, no puedo, ayúdame. Creo que se rindió de verdad, se entregó. Y el Espíritu Santo hizo un milagro, un milagro. Al día siguiente yo me levanto y no sabía qué había pasado a la madrugada. Mi mamá vivía en ese momento con nosotros y mi mamá fumaba. Entonces yo estaba en la cocina y siento que le dice: suegra, en esta casa no se fuma más. Yo dije: ¿qué pasó? Estoy escuchando bien. Entonces voy y le digo: ¿vos no fumás ya? 3 paquetes por día fumás. No fumo más. Me da asco el olor a cigarrillo. Cuando dijo me da asco al olor a cigarrillo, automáticamente el Espíritu Santo me recuerda que mi oración de todos los días era que tuviera asco al alcohol, al tabaco, a la droga, al juego y a todo. Toda la gloria sea para Él, que toda la gloria sea para aquel que todo lo puede, que todo lo puede, todo lo puede. 20 años de adicción a todo, en un instante, en una noche, en un encuentro con Dios, ocurrió un milagro. Al otro día empezó a devorarse la Biblia, a devorarse la Biblia, una cosa, y preguntaba y cuestionaba como buen abogado, y todo quería saber, pero fue la palabra, hermanas, fue la bendita palabra de Dios que lo sanó, que lo restauró, que lo liberó, que lo volvió al propósito original con el cual Dios lo había creado. La gente empezó a tocar el timbre de mi casa y me decía: necesito que me ayudes, tengo mi hijo, tengo mi esposo. Y de verdad yo decía: bueno, pasá. Y pasaban a casa, o buscaba gente que estaba en crisis matrimonial, restauración matrimonial. Todos los martes mi casa se transformaba. Llevaba gente hasta el pasillo del dormitorio de mis hijos. Nunca invité a nadie. La gente vino por el testimonio. Santiago es chico y somos conocidos. Y fue conocida nuestras miserias, porque fueron públicas las miserias. Yo también me equivoqué como mujer. Yo también me equivoqué. Éramos 2 jóvenes que no teníamos a Dios. Y fueron muy públicas nuestras miserias, pero también fue pública la obra del Señor en nosotros. Hasta el día de hoy nunca invitamos a nadie. La gente viene sola a la fundación. Queremos lo que ustedes tienen.
Esa es la obra bendita del Espíritu Santo, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. No fue fácil, mujeres. No voy a venir a mentir. Pero ¿saben qué me sostuvo? Mi encuentro con Dios. La palabra de Dios, las promesas de Dios. Y me atreví a creerle. Me atreví a creerle. Le dije a Satanás, hasta acá llegaste. Yo le creo a mi Señor. Yo hoy voy a cambiar el rumbo de mi casa. Tu plan es destruido en este momento. El plan divino es el que se empieza a cumplir. Y muchas veces, les confieso, ante distintos eventos que vivimos como iglesia, a veces miro la multitud y digo, ¿qué hubiera sido si esa noche no le hacía caso a mi Señor? Si esa bendita noche de mayo del 97 me hubiera ganado el temor a mi deseo de cambiar el rumbo del linaje de mi casa, a dejar de cooperar con el diablo y empezar a cooperar con Dios. ¿Qué hubiera pasado? No existiría la iglesia del centro, ni todas las iglesias anexas. No existiría la Fundación Piedras Vivas. Miles de jóvenes en estos 20 años, jóvenes con sus familias, han sido restaurados. No existiría nada del ministerio. No porque sea especial. He sido una mujer pecadora, simplemente porque le creí. La palabra de Dios dice, al que cree, todo le es posible. Pero dice algo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Quiere decir que no todos tienen la posibilidad de creer. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ponte de pie, vamos a orar. Oh, bendito Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, tú estás aquí, tú estás aquí. Te podemos sentir, nos podemos gozar en tu presencia. Tú conoces la situación de cada una de mis hermanas. Tú conoces en aquellas áreas en las que deben ponerse firmes, en las que deben tomar un manto nuevo, en las que deben caminar en espíritu opuesto. Tan solo te pido, Padre, que así como un día me diste la sabiduría y la gracia y el poder para poder llevarlo a cabo, tan solo te pido que le des lo mismo y mucho más a cada una de mis hermanas. Levanta tus manos al cielo y dile, he aquí, Señor, muéstrame, Espíritu Santo, aquellas áreas que no están sometidas a ti, aquellas áreas que generación tras generación el enemigo ha venido clavando bandera de victoria. Pero hoy es el día en el cual tomo un manto nuevo, tomo el desafío espiritual de caminar en el espíritu opuesto y decirle a Satanás, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. A partir de hoy yo me convierto en una puerta de bendición y voy a cambiar el rumbo de mi linaje y voy a bendecir mis hijos y los hijos de mis hijos hasta 1000 generaciones. Volvemos al plan original con el cual fuimos creados. Ambakasika moshari mikalari, ambarakasika moshari, ambakasika moshari mikalari. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Saca todo lo oculto a la luz. Hazle ver lo que estaba oculto en su familia. Hazles ver y dales el poder en el Espíritu Santo para transformar esa realidad
En esta mañana cerramos la puerta a Satanás. La cerramos. Durante generaciones te has movido con libertad, pero hoy en el nombre, sobre todo nombre, te sujetamos, te atamos y te echamos fuera de nuestras vidas, fuera de nuestra casa. No tienes lugar, no tienes cabida, porque el Espíritu Santo está hoy gobernando mi vida, está gobernando mi casa. Nunca más cooperaré contigo. Hoy soy una puerta de bendición. Hoy decido cooperar con Dios todos los días de aquí a la eternidad. Ambakasika moshari mikalari. Ambarakasika moshari mikalari. Ambakasika moshari. Toma el manto nuevo. Haz un acto profético y toma el manto nuevo. Ahora, ahora, Espíritu Santo, empodéralas. Ambakasika moshari mikalari. Dale un fuerte aplauso. Aquel que todo lo puede cambiar. Aquel que hace posible lo imposible. Lo que el mundo dice no se puede, Él dice sí se puede. Tan solo créeme. Tan solo créeme, dice el Espíritu Santo, y haré que tu imposible sea posible. Dale tu mejor aplauso. Es para Él. Es para Él que toda la gloria, que toda la honra, que toda la alabanza y la adoración sean para Él. Todos necesitamos un lugar donde encontrarnos con la familia, donde encontrarnos con amigos, donde encontrarnos con Dios. Redentor es más que una iglesia, es un lugar lleno de experiencias, amistades y amor. Y te está esperando a vos. Comunidad Redentor, un lugar para todos.